Saludos amigos, bienvenidos a Iglesia Online. Este es un programa en donde cuatro sacerdotes platicamos de los acontecimientos de la vida de la Iglesia y también de la vida diaria. Bienvenidos Patricio, Daniel, Javier. Saludos a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, pues hoy muy contentos de dar la bienvenida a un sacerdote, Manuel Santana Aguayo. Él es de la diócesis de Guadalajara. Bienvenido. Muchas gracias, Francisco, Javier. Bueno, pues a ver, vamos a presentarte a la audiencia, pero mejor lo hacemos con tus propias palabras, desde donde estás. Bueno, ¿quién es Manuel Santana Aguayo? ¿Qué hace en Guadalajara y qué está haciendo ahora mismo en Ciudad de México, creo? Bueno, primero, buen día a todos, Patricio, Daniel, a todos también los que nos escuchan, los que nos enlazan. Mi nombre completo es Manuel Mariano Santana Aguayo. Soy sacerdote de la Arquidiócesis de Guadalajara. Tengo ya 9 años de ordenado sacerdote. Los primeros años estuve ahí en Guadalajara como vicario parroquial. Después el cardenal me pide un nuevo proyecto de ir a estudiar a Roma. Estudié en Roma en la Universidad Gregoriana Ciencias Sociales con especialidad en comunicaciones. Estuve allá 3 años, desde el 2016 al 2019. Gracias a Dios me tocó regresar antes de que iniciara la pandemia, porque pues todos lo sabemos, pues todo lo que nos trajo esto. Y para mis hermanos sacerdotes que estuvieron allá en Roma estudiando, ese tiempo fue un tiempo difícil. Yo regresé 7 meses antes de que se empezara a suspender pues la vida ordinaria, ¿verdad? Ya que llegué a Guadalajara, estuve de vicario en una parroquia y participando en la pastoral de la comunicación de la arquidiócesis. En noviembre pasado, en la reunión de los obispos de la Conferencia del Episcopado Mexicano, eligen a uno de los obispos auxiliares de Guadalajara, el obispo Héctor López Alvarado, como el encargado de la pastoral de la comunicación a nivel del Episcopado Mexicano. Entonces él empieza a conformar todo su equipo y me invita a ser se le llama secretario ejecutivo. Me hace la invitación, me dice en qué consiste y demás. Pues también lo platicamos con el cardenal y entonces pues dieron el visto bueno y desde febrero me trasladé a la Ciudad de México. Estuve pues en ese cambio, ¿verdad? Dejando las cosas de allá de Guadalajara para venirme aquí a Ciudad de México, porque uno de los requisitos era que esta secretaría pues pide que el sacerdote esté de lleno pues aquí en la Ciudad de México. Entonces soy muy afortunado porque estoy aquí a unas cuadras de la Basílica de Guadalupe, porque la pastoral de la comunicación tiene una casa. En esa casa tiene las oficinas y en el segundo piso ahí tienen su casa. Pues claro que sí. Mira, un día que estemos los 4 juntos, porque Manuel, el padre Javier está en Roma, el padre Daniel está en el Vaticano, el padre Patricio está en Honduras, en fin, y un servidor está en Ciudad de México. Pues imagínate que un día podemos ir a visitarte y hacer allí una Iglesia Online en la sede de la comunicación institucional de la Conferencia Episcopal Mexicana. ¿Qué desafíos ves, Emanuel, de comunicación institucional por parte de la Conferencia de Obispos en México? ¿Qué desafíos ves o qué desafíos has encontrado que puedes ir trabajando a lo largo de esta temporada que te toca a ti encabezar con el obispo auxiliar pues este departamento? Pues primero que nada, aquí es su casa. Cuando quieran venir aquí los recibo con mucho gusto y ojalá que sí podamos hacer aquí una reunión muy, muy amena. De lo que decía, fíjate que la verdad es muy interesante porque
pues me toca ver la riqueza de la Iglesia Nacional, de la Iglesia de México. Precisamente mi trabajo es como ser el enlace. La CEN tiene su comunicación institucional y yo como pastoral de la comunicación soy como el enlace entre todo lo que es la CEN y entre lo interno y lo externo, es decir, todas las diócesis de Guadalajara, lo que se comunica de la CEN, las cosas oficiales, algo importante en la vida de la iglesia, y también en las diócesis hacia todo el público, ¿verdad? La iglesia, los allegados, los que están cercanos, los que no están tan cercanos, anunciar a los medios de comunicación católicos, no católicos, pues toda la información. Entonces es muy interesante porque eso precisamente que decías es un reto que primero el tener la comunicación entre nosotros para poder después difundirla. Y también el reto que nos encontramos en todo México, que hay diócesis que están muy avanzados, que tienen mucha tecnología, que están logrando muchas cosas, y la verdad es que también hay diócesis que pues tienen carencias, que tienen dificultades, que entonces me toca a mí ver como todo este panorama y pues es el reto, ¿verdad? Los que van a la vanguardia, los que van en comunicaciones, ir acompañando, ir también aprendiendo de ellos y al mismo tiempo hacernos presentes en las diócesis, en las comunidades, donde vemos que hay pues estas ciertas carencias, que no tienen un departamento de comunicación bien conformado, que a lo mejor tienen también carencias económicas. Entonces, esto es lo que me toca y la riqueza de ver la iglesia a nivel nacional, a nivel de todo México. Emanuel, muchas gracias por estar con nosotros y por compartir este espacio. Recientemente recordarán que cuando se publicó la reforma de la curia acá en el Vaticano, un documento muy esperado porque fue el documento, digamos, capitular que ha ido acompañando todo el pontificado de Francisco, y la idea era que precisamente Francisco en el cónclave fue uno de los documentos de los cuales se llegó a trabajar el tema de la reforma de la curia como un eje fundamental e importante como reto del siguiente Papa. En la rueda de prensa, recordarán que el documento sale el 19 de marzo y en la rueda de prensa una persona que se hizo portavoz de los portavoces, de los comunicólogos, expresó y manifestó su incomodidad de frente a que fue un documento que salió sin previo aviso, es decir, comúnmente les dan a los periodistas los documentos en embargo para que puedan nutrirse y generar la noticia, justamente la fecha en la cual se va a generar el documento. 2, que fue en fin de semana, por ende la mayoría de los portavoces son laicos, entonces pues generar una comunicación inmediata el fin de semana, y más aún que el documento solamente estaba en italiano, es decir, que no había sido traducido en las distintas lenguas. Puse un ejemplo reciente porque creo que es algo que dentro de la iglesia es algo que debemos explorar. Uno de los retos muy importantes es la manera como nos comunicamos en la iglesia, y pienso que en este sentido no se ha tratado a fondo, es decir, en este sentido vemos todas las incongruencias de comunicación al interno y al externo, donde nos guiamos más por las interpretaciones de las comunicaciones que concretamente lo que hoy concretamente quiere decir Francisco, la iglesia sostiene, etcétera. Entonces, todo esto para decir que se me hace muy importante el tema de la comunicación como un abordaje de reflexión, porque de otra manera siento que nosotros caemos en el riesgo de pensar que pensamos que nos comunicamos cuando hoy las redes sociales se comunican al instante, comunican todo inmediato, es decir, la comunicación es más ágil de lo que fue las décadas atrás, ¿no? Y creo que en esto ha venido a confrontar muy fuerte a la iglesia para darse cuenta, uno, que en primer lugar no tenemos una comunicación, llamémosle, de acuerdo a la realidad que estamos viviendo hoy, y por ende creo que deberíamos cuestionarnos cómo debería ser
la comunicación dentro de la iglesia. Quisiera preguntarte a ti y compartir con Patricio y con Javier y con Acero, ¿cómo consideran ustedes que debería ser la comunicación dentro de la iglesia? ¿Qué características, viviendo la realidad que tenemos hoy, deberíamos tener concretamente? Bueno, con eso que dices, Daniel, pido yo primero la palabra. Yo creo que el Papa Francisco ha hecho grandes cambios, y uno de los cambios que hizo es precisamente en la comunicación. Antes del Papa Francisco se tenía el Observatorio Romano por una parte, Vatican News, Radio Vaticana, o sea, eran como diferentes departamentos. Y el Papa lo que hizo fue precisamente crear como la unidad, es decir, que sea un solo departamento, y a partir de ese departamento ya salir como todas las comunicaciones. Y sobre esto que comentas que pasó, Padre Daniel, pues sí, nos damos cuenta precisamente de lo que nos falta, que nosotros le llamamos comunicación interna. Es decir, como comunicación interna, por ejemplo, en mi departamento de Pastoral de la Comunicación, yo cuando voy y me comunico con una iglesia local, con una diócesis, con una arquidiócesis, eso precisamente que dices, cómo lograr una comunicación interna donde podamos tener un buen vínculo, una buena comunicación, para precisamente que no pase eso que tú dices, ¿verdad? Tener bien atendidos a los medios de comunicación, preparar bien un anuncio, una noticia, una rueda de prensa. Y este es uno de los retos que nosotros tenemos, porque también la comunicación interna, por ejemplo, lo hablamos también a través del obispo, el presbiterio, los sacerdotes, las personas, los laicos, y dentro de los laicos las personas que están acercadas a la iglesia, las personas que no están cerca, las personas que se dicen que no son católicos, las comunidades de otras religiones. Es decir, es todo un reto. Bueno, pues vamos un momento a una pausa y enseguida volvemos. Esto es Eclesia Online, estamos con Emanuel Santana, él es encargado de comunicaciones de la Conferencia Episcopal Mexicana. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Pues aquí estamos nuevamente, esto es Eclesia Online, ya saben que estamos 4 sacerdotes que de vez en cuando echamos rollo aquí por tele, por radio, y les agradecemos que nos sigan. Hoy está un sacerdote que lo están conociendo ya y lo van a conocer a través de los medios de comunicación en México. Él es Emanuel Santana Aguayo, es de la diócesis de Guadalajara y está encargado de la Conferencia Episcopal, en la Conferencia Episcopal de México, de todo lo que es comunicación institucional, la comunicación, el departamento de comunicación de los obispos hacia otros medios. Le estamos preguntando sobre diversos asuntos en torno a la comunicación y por ahí está Javier Monroy desde Roma, que tiene alguna pregunta. No es un examen de la Gregoriana, tranquilo, Emanuel, ¿eh? Esto es un coloquio entre hermanos. Qué bueno que me dicen. Pues saludos, Emanuel, pero no te preocupes que yo con la Gregoriana no tengo nada que ver. Es a lo mejor Daniel o alguno por ahí, no sé. Yo vivo en Roma, pero no me encargo de nada de todo eso. Yo más bien, incluso de los medios de comunicación. Yo estoy en este programa, pero no te creas que yo conozco mucho. Entonces yo te voy a hacer una pregunta, tú que supongo pues que has reflexionado sobre muchos temas, ¿no? De la comunicación de la Iglesia, de intra, de esta, todos estos temas, ¿no? En relación a lo que comentamos en la primera parte, que preguntaba Daniel, ¿no? O sea, ¿cómo tiene que ser la comunicación de la Iglesia? A mí se me ocurre decir, bueno, pues lo primero que necesitamos es formación. Yo lo veo para mí, seguramente para muchas personas que nos estén viendo y escuchando, ¿no? En televisión y en la radio. Formarnos bien. Y en base a esto va mi pregunta, o para que nos hagas tu comentario, ¿no? En el fenómeno de la comunicación social vemos que hay un tema que creo hace daño, es perjudicial, que es lo que llamamos los fake news, ¿no? Y para lo cual, digo yo, pues tenemos que formarnos mucho. No sé si tú tienes una opinión de cómo podemos eliminar este tipo de noticias, cómo podemos ser selectivos, porque esto nos divide dentro de la Iglesia. No ya tanto que alguien diga
una fake news de que el Papa ha dicho o ha hecho, o va a haber, no, alguien que de fuera, sino fake news que yo creo nos hacen mucho daño dentro de la Iglesia, de gente de Iglesia que no es a veces muy bien intencionada. Esa es mi opinión al menos. O que se quieren defender ciertas ideologías o ciertas tendencias, etcétera, ¿no? Y surgen fake news. No sé, ¿puedes hacernos unos comentarios sobre esto? ¿Qué piensas? No sé, ¿cómo podemos realmente, los que simplemente queremos recibir la información, estar dentro de todo lo que es la Iglesia, etcétera, no vernos involucrados en esto? Bueno, primero que nada, hablando de la formación, la verdad es que es todo un reto. A veces no hay gente profesional trabajando en la iglesia, ¿verdad? A veces el sacerdote o a veces el equipo de comunicación, más bien es porque les gusta, más bien es porque están un poquito interesados, y es lo que hemos tratado de hacer. De hecho, como Pastoral de la Comunicación, nosotros es una de nuestras tareas, hacer encuentros, hacer talleres, hacer que las diócesis tengan estudios, maneras de irse profesionalizando, de irse actualizando, y la verdad es que pues esto es todo un reto, pero yo creo que es necesario, ¿verdad? Porque si queremos dar respuesta a todos los retos que hay en la iglesia, pues este es uno ahorita de los grandes retos. Y sobre eso otro que preguntabas sobre los fake news, pues precisamente por todo lo que nos ha traído la comunicación y por todo lo que es la comunicación, nosotros vimos este fenómeno. Tenemos tantos medios informativos, tenemos tanto a nuestro alcance que nosotros no alcanzamos a digerir las noticias, y al mismo tiempo no alcanzamos a digerir o no alcanzamos a darnos cuenta que nos están diciendo que es verdad y que no. Por ejemplo, el fenómeno del Twitter. A mí es algo muy interesante, yo lo platicaba con profesionales de la comunicación. ¿El Twitter qué es? ¿El Twitter es una noticia o el Twitter es una opinión? Entonces, desde ahí, fíjate, ya estamos hablando de cómo se pueden dar los fake news, porque tú en Twitter dices tu opinión, dices o comentas una noticia o comentas algo que sucedió, y entonces tú te tienes que dar cuenta de que si te metes a Twitter, pues en Twitter te vas a encontrar opiniones, te vas a encontrar alguien que está narrando, que está diciendo algo que sucedió, y por ejemplo lo vemos como un fenómeno que yo creo que este presidente Trump también nos trajo muchas cosas, y una de las cosas que hacía Trump era informar a través de Twitter. Esa era su manera de informar. Entonces eso fue también una revolución. Entonces, ¿qué hacer con este tipo de fenómenos? Precisamente, así como Twitter, así como otras fuentes de información, de opinión, hay que nosotros estudiar, ver qué es verdad, qué es opinión. Es importante irnos a la fuente. Hay muchas personas que comentan, que dicen, que dan. Entonces, hay que irnos a la fuente. ¿De dónde lo investigaste? ¿De dónde lo leíste? Esto que estás diciendo, ¿dónde? Y esa es una de las maneras de darnos cuenta si es opinión, si es fake news, si es... entonces, es importante estar atentos a todos los medios de comunicación, la manera en que nosotros podemos como digerir, la manera en que nosotros podemos ponernos de frente a los medios de comunicación y hacer estas diferencias. Y una de los grandes retos es, pues vámonos al origen, vámonos a la fuente, para a partir de ahí ver la diferencia entre fake news, entre opinión, entre una verdadera noticia. Gracias, Emanuel. Un gusto que estés compartiendo con nosotros, ¿no? Y recién dijiste algunas cosas importantes, ¿no? Que necesitamos hacer procesos de capacitación, de profesionalizarse. Hablaste de estilos, el estilo de comunicación de Trump. Nosotros acá tenemos el estilo del Padre Acero, que nos damos cuenta que necesita que se profesionalice un poco, ¿no? Pero, sobre todo, sí, estoy de acuerdo. Sí. Yo también. ¿Qué cuento tiene? Pero pensaba, Manuel, que en cuanto a estilos, ¿no? Lo citaste a Trump. Pensaba que la Iglesia, que es imposible no comunicar, ¿no? Que
comunicamos por las palabras, escritas, verbales, comunicamos también por lo que hacemos o dejamos de hacer, omisiones. O sea, los seres humanos nos comunicamos, ¿no? No hay manera de escapar a la comunicación, ¿no? También pensaba en la pertinencia, que no es un tema accesorio porque estamos hablando de un Dios que en sí mismo es comunicación. O sea, no es, creo yo, un tema secundario para la Iglesia. Creo que es crucial porque tiene que ver con nuestra identidad, tiene que ver con nuestras fuentes de origen, Dios que es comunicación y que se revela en la historia. Dios es palabra, o sea, fíjense, ¿no es cierto? La palabra existía desde siempre. Y, ¿cómo se nota la licenciatura? Sigue. Claro, para que veas que... Oye, por cierto, se te olvidó felicitar al nuevo licenciado. Ahora al final lo hacemos. Yo me profesionalizo a cero. Pero pensaba en cuanto a los estilos, ¿no? Y teniendo en cuenta esto que no podemos dejar de comunicar. Pero bueno, Francisco, uno de los grandes rasgos, por lo menos lo que se escucha, ¿no? Que tiene una profunda virtud para comunicar. Entonces, Emanuel, ¿vos cómo considerás el estilo comunicacional del Papa, ¿no? En cuanto a él como persona, lo que dice, etcétera? ¿Cómo lo describirías? Primero pensaría en eso que tú acabas de decir, la importancia de la comunicación. Y fíjense que en la profesionalización de la comunicación es también un reto para los padres, para los obispos, hacerles ver esto que tú acabas de decir. La comunicación no es como un accesorio. El obispo no tiene que decir, pues voy a ver si apoyo, voy a ver si tengo mi departamento de comunicación o no, o qué tanto, sino que esto ya realmente es una necesidad, porque lo vemos desde el origen, ¿verdad? Dios que es palabra, Dios que se quiso comunicar, Dios que se quiso acercar hacia nosotros, Dios que nos quiso dar el tesoro de la revelación. Entonces, desde ahí es el fundamento de la comunicación, ¿verdad? Nosotros que necesitamos, nosotros que nos comunicamos y la manera en que nos tenemos que comunicar. Y precisamente esto que acabas de decir también es uno de los rasgos del Papa. Y es algo de lo que últimamente lo hemos estado como analizando, viendo, una comunicación más humana. Acaba de pasar la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales y el lema, el Papa lo dijo, ¿verdad? Comunicar con los oídos, escuchar con los oídos del corazón. Entonces, el Papa nos hablaba en su mensaje que una gran pastoral es la pastoral de la escucha, sabernos escuchar, saber guardar silencio, la riqueza que tiene el otro y que me da el otro. Sí, ya cerrando esto, pues el portavoz, por supuesto, tiene que tener un perfil y un estilo nuevo. En la Iglesia estamos acostumbrados a un profesional de la medicina, como fue el doctor Joaquín Navarro Valls, un auténtico portavoz. Y bueno, con el camino se hizo periodista, se hizo profesional, querido Pato, por el camino, y creo que eso sí que hace falta, ¿no? Una persona, yo creo que en el Vaticano estaban acostumbrados a una personalidad como era Joaquín Navarro Valls, que desayunaba con el Papa, sí, y ahora es un estilo nuevo y quizás hace falta liderar el departamento de comunicación de otra manera y con un cambio pues más humano, ¿no?, hacia los periodistas. Yo creo que Manuel Santana está apuntando ya cosas para que esto funcione en la Conferencia Episcopal Mexicana. Manuel, gracias por estar con nosotros. Gracias, Patricio, Daniel, Javier. Gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias, Emanuel. Muchas gracias. Y fíjate que el día 26 de mayo hubo un fenómeno comunicativo masivo en la Universidad Pontificia de México, la máxima casa de estudios de la Iglesia Católica Mexicana, porque se presentó una tesis sobre sinodalidad del padre Patricio Lynch. Y con esa tesis él aprobó y tenemos un licenciado en Teología Dogmática en este programa, así que le felicitamos. Muchas felicidades, Patricio. Muchas felicidades, Pato.
Muchas Felicidades, felicidades, licenciado. Gracias. Y gracias, Emmanuel. Gracias, y con esto nos vamos. Esto ha sido Iglesia Online. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.